Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Estamos acá una vez más reunidos para poder llevar a cabo un nuevo capítulo dentro de la materia de Cálculo 2, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, en la que en primera instancia vamos a ver lo que corresponde a el cálculo de las integrales dobles. Para ello, como mencionaba al comienzo, eh, si bien es cierto, en ingeniería no hay suposiciones, pero sí podemos decirle que ustedes ya tienen un cierto conocimiento en cuanto a los métodos de integración, los cuales serán importantes acá, las integraciones directas, las integraciones por sustitución, es decir, utilizando derivadas, las integrales por partes, las integrales por sustitución trigonométrica, las integrales de fracciones parciales en sus cuatro casos correspondientes, básicamente. También vamos a necesitar un poquito la parte de las integrales cuya metodología es de orden de fórmulas cuadráticas. Y bueno, una serie de metodologías e integrales que ustedes han visto seguramente en cálculo 1. Lo que yo voy a hacer es, indudablemente, en esta parte de la materia, es empezar recordando un poquito la parte de integración, pero viendo ya desde el punto de vista de cálculo 2, las integrales dobles. Vamos a ver también el cálculo de volumen y vamos a ver también todo lo que corresponde a poder determinar área y volumen en las aplicaciones, en las integrales de figuras que van a estar indudablemente en el tercer espacio, ¿no? O en la triple dimensión. Como les mencionaba, estos primeros ejercicios van a ser expuestos por motivos de tiempo para que nos dé la posibilidad de poder tener la chance de poder explicar la mayor cantidad de ejercicios posibles y así ir avanzando en un tema que, al igual que las derivadas, es un tema relativamente largo y que en verdad en cálculo lo que nos interesa es las derivadas y las integrales y obviamente algunos conceptos de límites que también vamos a ver, ¿no? Bueno, eso es lo que nos espera en la materia y obviamente las aplicaciones, indudablemente en la que vamos a mezclar derivadas e integrales. Eso es correspondiente a la segunda evaluación y a la final, en donde ya vamos a ver todo lo avanzado durante todo el semestre. Bueno, cuando hablamos de integrales dobles y estas integrales están definidas, hablamos que una integral es definida cuando conocemos los límites de integración, que es lo que ustedes ven tanto en la parte inferior como superior. Ahí, en ese momento, estamos hablando de integrales cuyo resultado va a ser un valor numérico, ya que están definidos los intervalos de integración o los límites de integración, el límite inferior y el límite superior. Entonces acá lo que hay que hacer indudablemente es aplicar las fórmulas de integración, los métodos de integración de acuerdo a la expresión que nos den y obviamente algunas propiedades de integración muy importantes como por ejemplo las propiedades de distribución y las propiedades asociativas. Va a ser muy importante también el diferencial, ya que con el diferencial nosotros vamos a saber por qué variable poder empezar la integración del ejercicio. En este caso tenemos dos diferenciales, la diferencial de y y la diferencial de x, debido a que nuestra expresión está directamente en función a la variable x y a la variable y. Por lo tanto, a estas alturas nosotros vamos a calcular estas integrales definidas y solamente lo vamos a ver como un número. Pero ese número va a tomar una forma, va a tomar una idea aplicada a la ingeniería cuando, por ejemplo, calculemos área. Y en verdad, cuando resolvemos una integral definida, lo que estamos haciendo es calcular un área, ¿no? Entonces, dice que hay que hacer la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1 de x más y, diferencial de y, diferencial de x. En este caso, lo primero que nosotros deberíamos hacer es, pues, proceder a calcular la integración de la función respecto de una de las variables, y en este caso, por orden, como está primero el diferencial de y, vamos a empezar realizando la integración de la función respecto a la variable y. Esto significa entonces que la integral de 0 a 1
de la integral de 0 a 1 de x más y, diferencial de y, diferencial de x, va a ser igual a lo siguiente. Aquí nosotros podríamos haber hecho una propiedad asociativa en donde solamente nos dediquemos a la integral interna y después la externa. En algunas bibliografías, en algunos artículos de internet, incluso algunos autores le nombran como una estrategia para poder encontrar una integración doble, la integración de forma interna-externa, es decir, integrar primero la expresión cuya integral sea la interna y luego la integral externa, o sea, de adentro hacia afuera. En este caso, entonces, vamos a integrar la expresión que tenemos acá respecto de y. Así que la x va a ocupar el estado de una variable constante. Y sabemos de que la integración de una constante es esa constante multiplicada por la variable. En este caso, como estamos integrando respecto de y, vamos a decir entonces que la integral de x es xy, más la integral de y, que va a ser y al cuadrado sobre 2, esto debido a que necesariamente tendremos que comparar lo aprendido en cálculo 1. Aquí estamos viendo la metodología de la integración directa porque tenemos fórmulas hasta el momento que nos van a permitir calcular directamente la integración. Y bueno, en cálculo 1 aprendimos de que la integral de una expresión, de una función elevado a un exponente es la siguiente, ¿no? El exponente elevado a n más 1 sobre n más 1 diferencial de la variable, que en este caso, si estamos haciendo la integral eh, con respecto de x, diferencial de x, y si estamos haciendo la integral respecto de y, diferencial de y, ¿no? Entonces esas fórmulas ya son familiares para ustedes, ya las conocen a partir de cálculo 1, y bueno, partiendo de esa base, nosotros podemos decir de que la integral de y es y al cuadrado sobre 2. Vean de que en el momento que nosotros realizamos la integración de la expresión respecto de y, ya no tenemos el diferencial de y porque ya hemos efectuado la integración y lo que hacemos ahora es hacer variar la integración desde 0 hasta 1 porque estamos trabajando en primer lugar con la integral interna. Es decir, la variable y estará en función a esta integral y la variable x estará en función a esta integral. No siempre tendrán los mismos límites de integración, como acá se puede observar que tienen el mismo límite de integración tanto en la parte inferior como en la parte superior. Eso es totalmente variable. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que realizamos la integración respecto de y, hacemos variar la expresión de 0 a 1, que son los límites de integración. Entonces, aplicando el teorema fundamental de la integración, sabemos de que cuando una integral era definida en cálculo 1, lo que hacíamos nosotros es, a la expresión integrada, le reemplazábamos primeramente el límite superior y le restábamos el límite inferior. Es decir, a este resultado, en primera instancia le reemplazamos donde exista la variable y, el valor de 1, y le restamos a la misma expresión el límite inferior, que en este caso es 0, donde exista la variable y, ya que estamos empezando a realizar la integración respecto de la variable y. La idea de esa forma de integración es que al final de cuentas nos topemos con una integral que sea individual y que sea reconocible a partir de cálculo 1. O sea, la idea es que de estas dos integrales nos quedemos con una y eso ya viene a ser familiar a partir del cálculo 1. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues haciendo operaciones aritméticas me va a quedar x por 1x más un medio. E indudablemente toda esta parte se va a hacer 0. ¿No? X por 0, 0, más 0 al cuadrado 0, 0 dividido entre 2, 0. Entonces, tenemos enfrente una integral que ya a partir de acá es netamente cálculo 1. Por lo tanto, nuestro siguiente paso pues va a ser indudablemente encontrar la integración de esa expresión, en este caso respecto a la variable x, porque no hemos quedado con la variable x y por eso se ha mantenido el diferencial de x. Bueno, la integral de 0 a 1 de x más un medio diferencial de x es una integral definida, cuya integración es directa. La integral de x es x al cuadrado sobre 2.
y la integral de una constante es la constante multiplicada por x. Recordemos rápidamente que uno de los conceptos más mencionados de integrales en cálculo 1 es que la integral es la antiderivada, ¿no es cierto? Aludiendo a que la integral es todo lo contrario a el proceso de derivación. O sea que si yo derivo, por ejemplo, un medio de x, la derivada de un medio de x es un medio, pero la integral de un medio es un medio de x. Entonces de ahí sale el famoso concepto de que las integrales son la antiderivada. Perfecto. Como ya tenemos la integral, ¿no es cierto?, de x, que es x al cuadrado sobre 2, aquí hemos ocupado la fórmula, la integral de u a la n diferencial de u es igual a u elevado a n más 1 sobre n más 1. Esa fórmula se aplica cuando yo estoy enfrente a una integración de una función elevada a un exponente, y aquí también al mismo tiempo estamos aplicando la propiedad distributiva. O sea, esto se puede escribir como la integral de 0 a 1 de x diferencial de x más la integral de 0 a 1 de un medio diferencial de x. Solo que aquí yo estoy integrando de manera directa ya los resultados. Y hacemos obviamente variar las respuestas en cuanto al límite superior y al límite inferior. Por lo tanto, copiamos la expresión dos veces y realizamos la resta del límite superior menos el límite inferior. Lo que significa de que en primera instancia a la variable x hay que reemplazarla por el valor de 1 y a la variable x a continuación hay que reemplazarla por el valor de 0. Lo que significa entonces de que aquí me va a quedar un medio más un medio, y esta parte se va a anular porque tenemos resultados nulos, ¿no? 0 entre 2 es 0 y un medio por 0 es 0. Así que me va a quedar un medio más un medio, pero por ya conceptos aritméticos de un quebrado homogéneo, un medio más un medio es 1. Lo que significa entonces de que la respuesta final a nuestra integral había sido 1. Ese 1 ahorita está siendo observado por nosotros como un valor numérico, pero que en términos de aplicación a la vida real, este valor es un valor que significa, por ejemplo, un área formada por estas curvas, ya viendo o partiendo del análisis de una aplicación real a, a los cálculos en matemáticas. Nosotros vamos a ver múltiples aplicaciones de las integrales en la materia, ¿cierto? Porque la idea es justamente que vean no solamente el hecho de saber integrar, sino que el por qué, digamos, debemos integrar, o, por ejemplo, calcular el área encerrada entre un paraboloide y tal vez un cilindro, o un cono también con un cilindro, pero figuras que estén en el espacio y que me permitan calcular ese volumen. Indudablemente ahí se tendrá que saber mucha matemática, mucho despeje, muchos conceptos que deben estar muy sólidos partiendo de cálculo 1. Lo cual, si están en cálculo 2, significa de que en cálculo 1 no han tenido problemas para poder aprobar las integrales, tener un conocimiento sólido. Y eso va a ser muy importante, digamos, en esta parte de la materia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Pues estamos haciendo unos problemas de calentamiento, problemas muy sencillos cuya idea es recordar un poquito eh, las integraciones definidas y los métodos, porque existen varios métodos de integración y aquí hemos efectuado una integración directa y definida, ¿no? Cuyo resultado ha sido 1. Ahora, como les digo, por en cuanto voy a exponer ejercicios, pero ya con ustedes voy a hacer cuando ya empecemos a hacer cálculos a la vida real, ¿no? Los cálculos de área, los cálculos de volumen, y ahí ya necesariamente vamos a hacer ejercicios en vivo acá con ustedes, pero requiriendo, digamos, que ustedes vayan repasando lo aprendido en cálculo 1, ¿no? Eso es importante, por favor, recalcar, porque va a ser muy fundamental a la hora de hacer estos cálculos. Tenemos acá un segundo ejercicio, también de carácter básico, en la que debemos calcular la integral de 1 a 2, de 0 a 1, de x cuadrado más y al cubo, diferencial de y, diferencial de x. Es verdad de que yo puedo cambiar el orden de integración, o sea, puedo
hacer acá algunas acomodaciones para empezar primero en X y después en Y, pero aquí lo aconsejable es un poco respetar las diferenciales. Y aquí me conviene, por ejemplo, empezar el ejercicio pues integrando la variable Y, ¿no? Pero eso no implica que yo esté obligado a empezar por la variable Y, ¿no? Tenemos también en integrales lo que se llama los cambios de los términos de integración. Entonces, en este segundo ejercicio, lo primero que voy a hacer es, obviamente, realizar la integración de la función dada en el problema respecto a la variable y, respetando el orden de integración que me están dando. En algunos ejercicios va a ser fundamental cambiar el orden de integración para buscar la integral más fácil y así poder obtener un resultado mucho más cómodo en cuanto a la siguiente integral que va a venir, ¿ya? Pero en este caso, como les digo, estamos empezando nuestro tema y aquí vamos a empezar recordando algunas cositas básicas. Bueno, en primera instancia, pues vamos a integrar esta función respecto de la variable y. Así que aquí vamos a ocupar la integral de una constante. Vean de que las variables que no tengan la variable de interés, que es la variable y, se consideran en matemática, específicamente en cálculo, una constante. Y sabemos por cálculo 1, necesariamente tenemos que nombrar cálculo 1 para traer acá, digamos, esos conceptos, que la integral de una constante es esa constante multiplicada por la variable. Es por eso de que la integral de x cuadrado va a ser x cuadrado y. Vean que está apareciendo y porque estoy integrando la expresión respecto de y estoy aplicando los conceptos. Más la integral de y al cubo, que sería ya la cuarta sobre 4, porque estamos aplicando una fórmula directa de integración. La idea es integrar la expresión interna de la función, es realizar una propiedad asociativa matemática en la que yo integre de adentro hacia afuera para que consiga al final solamente una integral y ahí tenga que exponer mis conocimientos de cálculo 1 cuando integrábamos una sola vez en cuanto al símbolo, ¿no? Al símbolo de integración. Entonces acá, obtenida la integral de la expresión respecto de y, vean de que me queda el diferencial de x porque al final de cuentas mi expresión al final va a depender exclusivamente de x porque la variable y va a variar de 0 a 1, que son sus límites de integración, límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, me va a quedar la integral de 1 a 2 de x al cuadrado y más y a la cuarta sobre 4, que va a variar de 0 a 1, y cuando hagamos esa variación, vamos a depender totalmente de la variable x, y es por eso que el diferencial de x va a permanecer intacto en la expresión. Haciendo acá una propiedad asociativa, vamos a, en primera instancia, en la expresión, reemplazar el valor de 1, ¿no es cierto? Porque la variable y primero va a ser reemplazada por 1, y luego voy a reemplazar por el 0, ¿no? Entonces, límite superior menos el límite inferior. Esto significa de que haciendo operaciones acá, me va a quedar x cuadrado por 1, x cuadrado más un cuarto, y esta parte se va a anular porque tengo una multiplicación por 0, y aquí tengo una división cuyo numerador es 0. Entonces, todo esto va a ser 0, y me va a quedar, en resumidas cuentas, la integral de 1 a 2 de x cuadrado más un cuarto diferencial de x, porque mi expresión está dependiendo de la variable x. Así que voy a integrar de nuevo por segunda vez, y al hacer la integración por segunda vez, pues ahora lo voy a hacer respecto de la variable x. Lo que significa que la integral de 1 a 2 de x cuadrado más un cuarto diferencial de x, pues va a ser igual a la integral de x al cuadrado. Bueno, aquí podemos formalmente, si somos muy estrictos, digamos, en matemáticas, si vamos a una matemática muy estricta, muy formal, aquí tuviéramos que aplicar una serie de propiedades, como por ejemplo la propiedad distributiva del signo de integral a cada uno de los términos, que eso ya vendría a ser una matemática muy, muy estricta, muy, muy formal, pero que por motivos de tiempo no lo estamos haciendo porque la idea es tratar de explicar la mayor cantidad de ejercicios. Pero
si vamos a revisar artículos, bibliografías, libros, videos, etcétera, generalmente la demostración formal implica que yo debo realizar esas propiedades que son ajenas a realmente las fórmulas de integración, porque son propiedades que cumplen la integral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto yo lo puedo escribir como la integral de 1 a 2 de x cuadrado diferencial de x más la integral de 1 a 2 de un cuarto diferencial de x. Y ese un cuarto puede salir afuera porque es una constante y me quedaría la integral de 1 a 2 de x cuadrado diferencial de x más un cuarto de la integral de 1 a 2 de la diferencial de x, ¿no? Pero aquí ya directamente lo hemos integrado. Entonces la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y la integral de un cuarto es un cuarto de x. Y eso debe variar de 1 a 2. Por lo tanto, primeramente coloco el límite superior, que es 2, reemplazo, sustituyo la variable x por 2 y le resto a la misma expresión el valor de 1, que es el límite inferior. Por lo tanto, como pueden ver, es una sustitución en la que en la variable x primero hemos sustituido el valor de 2 y en la variable x después hemos sustituido el valor de 1. De aquí para adelante ya son cálculos que pueden ser calculados con la calculadora o pueden ser realizados de manera aritmética. Aquí me va a quedar 8 tercios más un medio, porque aquí va a quedar 2 cuartos. Puedo sacar la mitad, me va a quedar un medio. Estoy enfrente a un quebrado heterogéneo. Menos un tercio más un cuarto. Y estoy enfrente ya a una parte que no es tanto cálculo, sino es una matemática de carácter inferior como es la aritmética en comparación, digamos, al cálculo, que es una matemática superior, indudablemente. Por aquí, pues, es lo de menos porque sacamos un mínimo que es 6, es un quebrado heterogéneo, multiplicamos en forma cruzada, 8 por 2, 16, más 3 por 1, 3, menos, aquí el mínimo es 12, 3 por 4, 12, multiplicación cruzada, 1 por 4, 4, 3 por 1, 3, y bueno, me va a quedar 19 sextos menos 7 sobre 12 avos. El resultado de estos dos quebrados heterogéneos me da o arroja otro quebrado heterogéneo cuyo mínimo como múltiplo es 12, y 2 entre 6 es 2, y 2 por 19 es 38, y 2 entre 2 es 1, y 1 por 7 es 7. Lo que significa que 38 menos 7 es 31, y entonces tendremos nuestro resultado final. Esto significa que esta integral definida, ¿no es cierto? Porque conocemos los límites de integración de esta expresión en la que ya dependemos de dos variables, e incluso podemos depender de más, porque pueden haber integrales triples, eh, de 4, de 5, de n símbolos de integración, pero que en matemática indudablemente nosotros conocemos que con la doble integración podemos calcular área y eh, volumen, y con la triple integración también podemos calcular cierto volumen dependiendo de la expresión esté ubicada en un plano que puede ser bidimensional o tridimensional. Mucho depende de eso también. Y la estructura del ejercicio para que nosotros podamos ver si estamos calculando área o estamos calculando volumen. Pero la respuesta numérica, que es la que nos interesa ahorita de esta integración, es pues 31 sobre 12 avos. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, lo que se llama el resultado final de nuestro ejemplo número 2, que aún continuamos haciendo ejercicios de manera básica. Lo importante ahorita es tratar de solidificar sus conocimientos que han tenido o han adquirido en cálculo 1 y tratar de un poquito recordar esa base para ya entrar a lo serio en cálculo 2. Y aquí tenemos un tercer ejercicio que vamos a exponer, y aquí lo que queremos mostrar es lo siguiente. No siempre los límites de integración van a ser números, no siempre van a ser naturales, también pueden ser números enteros, ¿no? También los límites de integración pueden contener otra función, como por ejemplo acá, ¿no? Queremos calcular la integral que en primer lugar varíe de 0 a 1, luego va a variar de la raíz de x a 1 más x de 2xy, diferencial de y, diferencial de x. Bueno,
No podemos hablar de cosas mecánicas en cálculo 2 y en cálculo uno. Es verdad de que hay algunas cosas que sí tienen una continuidad memorística o mecánica, pero que al final de cuentas va a variar de acuerdo al método. En este caso, vean de que vamos a proceder a integrar la expresión que sigue siendo básica, primeramente respecto de y. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a quedar la integral de 0 a 1 de la integral de la raíz de x, raíz cuadrada, en este caso de 1 más x, 2xy, diferencial de y, diferencial de x. Pero cuando ya procedemos a encontrar la diferencial o la integral, mejor dicho, con respecto de y, pues aquí me va a quedar lo siguiente, pues va a quedar 2x por la integral de y, que es y al cuadrado sobre 2, ¿no? Y entonces aquí, pues, vamos a obtener la integración de la expresión respecto de y obviamente donde esté la variable y, vamos a hacerla variar desde el límite superior hasta el límite inferior. Pero en este caso, lo importante aquí de recordar es que los límites de integración aquí ya no solamente van a ser valores numéricos, como pueden ver, también pueden ser funciones. Aquí tengo una recta y aquí tengo una función, ¿no? De una parábola paralela al eje X, y aquí estamos tomando el signo positivo. Si estuviesen acá los dos signos, estaríamos hablando de una parábola paralela al eje X y que es una relación. Y aquí estamos hablando de funciones. Por eso que aquí está siempre presente el signo positivo. Bueno, eso significa de que esta integración vamos a hacerla variar primeramente del límite superior, donde esté la variable y, vamos a colocar 1 más x en primera instancia, y vamos a restar la misma expresión, pero con la diferencia que la variable y ahora va a tener la raíz de x como sustitución. Eso me va a llevar a lo siguiente, pues me va a quedar aquí la integral de 0 a 1, este 2 con este 2 se puede simplificar y me va a quedar xy cuadrado, menos, igual aquí se va a simplificar y me va a quedar xy cuadrado, pero ojo, este xy cuadrado menos este xy cuadrado puede causar la impresión de que si yo lo resto ahorita me va a dar 0. Pues no puede dar 0 porque habíamos dicho de que los límites de integración no son iguales. Y en este caso, aquí voy a reemplazar el límite superior, que es 1 más x, o sea, x por y, pero ¿cuánto vale y? 1 más x elevado al cuadrado, menos x por y, pero ahora y vale raíz de x, y todo eso elevado al cuadrado. La finalidad de esto es integrar de manera interna una variable para obtener una integración nueva y realizar esa integración ya aplicando los conceptos de cálculo 1. Entonces aquí pues no me queda más que hacer operaciones algebraicas en la que aquí va a quedar x por el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, es decir, el desarrollo de un binomio, que en este caso es de potencia 2, ¿no? Y acá este cuadrado con esta raíz se pueden simplificar, ¿no es cierto? Y me va a quedar x por x cuadrado. Entonces, lo que acá puedo hacer yo es multiplicar este factor con este factor, ¿no? Y me va a quedar x por x cuadrado, x al cubo, más x por 2x es 2x al cuadrado, pero 2x al cuadrado menos x cuadrado es x al cuadrado. Recordemos de que aquí tengo una resta, ¿no es cierto? Y puedo reducir términos semejantes. Y x por 1 es x. De resumidas cuentas, nos hemos topado aquí con una integral en la que ya dependemos solamente de x, y bueno, la integración de un polinomio es sumamente sencilla, ¿no? Pues aquí, como les digo, si vamos a la integración formal, si hacemos un proceso de integración formal y estricto, pues esto, la integral de 0 a 1 de x al cubo más x cuadrado más x diferencial de x sería igual a la integral de 0 a 1 de x al cubo diferencial de x más la integral de 0 a 1 de x cuadrado diferencial de x más la integral de 0 a 1 de x diferencial de x. La propiedad distributiva, porque la integración es distributiva cuando tenemos enfrente un polinomio. Pero acá lo que hemos hecho es
ya nomás realizar la integración de cada uno de los términos y hacer variar los resultados de 0 a 1, ¿no? Porque esa es la integral que nos está quedando. Entonces, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. En todos los términos hemos aplicado la fórmula de la integral de u a la n diferencial de u, que vuelvo a recordar es u elevado a n más 1 sobre n más 1 más una constante, ¿no? En este caso, como estamos en una integral definida, no vamos a utilizar esa nomenclatura. En las integrales indefinidas, donde no conocemos los límites de integración, entonces lo que hacemos es integrar la expresión y sumarle una constante. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar en la integración, en el resultado de la integral, pues el límite superior, que es 1, sustituir la variable x por 1, y luego sustituir la variable x por 0. Indudablemente aquí me va a quedar un cuarto, un tercio y un medio, ¿no? La suma de un cuarto más un tercio más un medio, menos, bueno, y aquí me va a quedar 0, 0 aquí también, y 0 acá también, ¿no? Una suma de valores neutrales como el 0, en la que todo se va a anular, y bueno, algo menos 0, pues me va a quedar ese algo, y de aquí para adelante tenemos enfrente ya una expresión cuyo quebrado es heterogéneo, mínimo como múltiplo que es 12, 2 entre 4, 3 por 1, 3, 2 entre 3, 4 por 1, 4, 2 entre 2, 6 por 1, 6, y pues sumando los términos semejantes me va a quedar 13 sobre 12 avos. Entonces, este 13 sobre 12 avos obviamente significa algo, ¿no? Y en este caso todavía no le estamos dando un sentido a los cálculos que estamos haciendo. Tuviéramos que ver si aquí en esta expresión tenemos un área encerrada, tenemos una curva intersectada con otra, si esta curva guarda una relación con uno de los ejes cartesianos x, y, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no tenemos información, entonces este valor lo podemos suponer, por ejemplo, como un área. Digo suponer porque no estaría claro el tema de qué nos estarían pidiendo en cuanto a esta expresión. Lo que está claro es que nos están pidiendo resolver la integral. Ahora, para darle un valor así, eh, ¿cómo les puedo decir? Para darle un sentido a ese resultado, 13 sobre 12 avos, ya tuviéramos que ver más cosas, ¿no? Como las gráficas y todo lo demás. Entonces, obtenemos el resultado de la integral, que es este, ¿no? 13 sobre 12 avos. Bueno, hasta aquí hemos visto ejercicios en la que hemos retroalimentado lo que hemos aprendido en cálculo 1, ¿no? Con la finalidad o la novedad de que hay dos integraciones por hacer, ¿no? O las integrales dobles, que son las que se ven en cálculo 2. Pero esto no es nada a lo que vamos a ver realmente en la materia, ¿no? Pero sí un comienzo que nos va a ayudar mucho a entender lo que va a venir. Ahora, indudablemente, existen varios métodos de integración. Tampoco son muchos, pero sí son considerables. Como les decía al comienzo de clases, ¿no? La integración directa, cuando la expresión tiene una fórmula conocida, las famosas tablas integrales, la integración donde nos conviene derivar las famosas integrales por sustitución, y había una forma de darse cuenta cuánto eso era imprescindible hacerlo, ¿no es cierto? Un cambio de variable, derivamos esa variable y la derivada se encuentra presente en la expresión y eso me permite encontrar una integral equivalente a la original, pero que esa integral equivalente es mucho más sencilla de poder calcular, porque la idea al final de cuentas es poder convertir la integral a una fórmula conocida, indudablemente, para que lleguemos a un resultado. Después está la metodología de la integración por partes, que es la que vamos a ver en este ejercicio, por ejemplo. Y está, pues, la integración de fracciones parciales, que a su vez se clasifica en varios tipos, ¿no? En factores, factores lineales no repetidos, factores eh, repetidos,
Después tenemos un montón de cálculos en fracciones parciales que vamos a ver también. La sustitución trigonométrica, ¿no? Donde ya los cálculos trigonométricos van a ser importantes. Después está, digamos, aquellas integrales cuya ecuación tiene la forma de las integrales cuadráticas, que también es un método muy interesante. Y bueno, podemos mencionar así algunos otros métodos más, ¿no? Sin contar los cálculos de área y cálculo de volumen que también vamos a hacer. Pero en figuras que van a estar en el triple espacio. Ahora, en este ejercicio, que a priori uno dice, debemos calcular la integral de 0 a 4 de la integral de y a 2y de 8x más e elevado a y, diferencial de x, diferencial de y. Acá lo que quise cambiar, digamos, en la resolución o mientras que lo realizaba el ejercicio era mostrar de que el orden de integración es irrelevante. En este caso, digamos, vamos a empezar integrando la variable x. Mientras que en los problemas anteriores empezábamos integrando la variable y. Podemos cambiar también el orden de integración, que eso también lo vamos a ver en cierta parte del avance. Y también lo que corresponde a los límites eh, polares o a modificar los límites de integración polares a rectangulares para poder hacer cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, también es importante verlo y ojalá que el tiempo que tengamos, porque es un tema largo, nos permita ver un montón de cosas que les va a servir en su búsqueda del conocimiento de las integrales, que obviamente son importantísimas dentro de la ingeniería. Entonces, la integral de 8x es 8x al cuadrado sobre 2. Y la integral de e a la y es x por e a la y. Esto se debe a que en el segundo término, que es e a la y, no está presente la variable x, entonces e a la y funge como constante y pues por definición la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable que en este caso la variable de interés es x. Entonces, por eso es que me está quedando x a la y el primer término es 8x al cuadrado sobre 2. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es hacer variar esa integración de y a 2y. Y eso significa de que al final de cuentas vamos a depender al final siempre, bueno, en este caso, de la variable y. Si empezamos por x, indudablemente vamos a depender de y al final. Y si empezamos por y, indudablemente vamos a depender de x al final. Entonces aquí va a quedar la integral de 0 a 4. Reemplazamos el límite superior en el factor de integración y lo restamos con el límite inferior. Aquí podríamos haber hecho algunas operaciones, ¿no? Extras, pero bueno, aquí lo que hice fue reemplazar la x por el límite superior, que es 2y. Me va a quedar 8 por 2y elevado al cuadrado sobre 2, más x, que vale 2y por e a la y, menos 8 por y al cuadrado, porque x va a ser reemplazada por y, ahora el límite inferior, sobre 2 más x que vale y por e a la y. Diferencial de y porque ya se ve de lejos de que vamos a depender de la variable y por ende el diferencial de y tiene que estar ahí acompañando a esta expresión. Lo que significa de que va a quedar la integral de 0 a 4 de, bueno, aquí 2 al cuadrado 4, 4 por 4 16, porque 8 entre 2 es 4, por el 4 de acá, 16y al cuadrado, más 2y por e a la y, menos 8 dividido entre 2 es 4y al cuadrado, más y por e elevado a la y, diferencial de y. Reduciendo términos semejantes, vea de que aquí este 16y al cuadrado con este 4y al cuadrado se puede reducir. Me va a quedar 16y al cuadrado menos 4y al cuadrado, 12y al cuadrado, más 2y a la y más y a la y, pues me va a quedar y a la y porque este signo negativo le afecta, ¿no? Menos por más menos y menos por más es menos. Aquí estamos realizando una sustracción entre el término que está en el primer corchete con el otro término semejante que está en el segundo corchete. Entonces nos estamos enfrentando a esta integral, que ya es simple,
que ya es una integral de cálculo 1, que ya dependemos de una sola variable, y que es la variable y. Así que el siguiente paso, ¿no es cierto? El segundo paso aquí va a ser indudablemente integrar la función respecto de la variable y. Bueno, lo importante acá, la integral de 0 a 4 de 12y al cuadrado más y por e a la y diferencial de y, de manera formal y estricta, va a ser igual a, olvidémonos un poquito de los límites de integración y empecemos a pensar cómo podemos integrar esta expresión con los conocimientos de cálculo 1. Bueno, puedo aplicar la propiedad distributiva, ¿no? La integral de 12y al cuadrado diferencial de y más la integral de y por e a la y diferencial de y. Incluso este 12, por conceptos básicos, podemos retirarlo de acá y colocarlo acá, ¿no? Una constante se puede retirar de una integral y eso ha quedado demostrado en una matemática formal de que no afecta el resultado de una integración. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es que la primera integral es directa, pero la segunda es por partes. O sea que la segunda integral o la integral del segundo término, a como está ahorita, no puede ser integrado de manera directa. O sea, no tenemos una fórmula a priori en este momento que me permita poder encontrar la integral directamente de esto, pero de esta sí. Así que esta integral, a su vez, va a tener que ser calculada de la siguiente manera. La primera o el primer término es una integral directa, indiscutiblemente, pero la segunda no es una integral directa. Entonces esto significa que aquí yo me puedo topar con ejercicios en donde tendré que recordar los métodos de integración, que es lo que mencionaba al comienzo del ejercicio. Integrar 12y al cuadrado diferencial de y es pues relativamente sencillo, ¿no? La segunda también, pero hay que recordar un poco las integrales por parte. Entonces la integral de 12y al cuadrado diferencial de y es 12y al cubo sobre 3, y eso es igual a 4y al cubo. Ya tengo, ¿no es cierto?, la primera integral. Ahora, cuando voy a integrar la segunda parte, la integral de y e a la y diferencial de y, pues aquí tengo que hacer una integración por partes. No voy a entrar en mucho detalle en por qué, digamos, se hace una integración por partes, porque si bien es cierto, yo siempre soy de las personas que pienso de que en ingeniería nada es obvio, nada se supone en ingeniería, pero en este caso lo que voy a hacer es pedirles a ustedes de que puedan repasar o puedan averiguar por qué la segunda integral se va a calcular por partes, ¿no? Y la integración por partes tiene esta fórmula: u por b menos la integral de b diferencial de u. Donde en este caso u va a ser igual a y. Y si yo derivo acá, la derivada de u es igual a la derivada de y. O la diferencial de u es igual a la diferencial de y. Esto se debe a que yo en la fórmula necesito la diferencial de u. También necesito u y necesito b. Y hay unas reglas para nombrar quién es U y quién es B, ¿no? Hay unas reglas de jerarquía matemática que nos permiten saber quién me conviene que sea U y quién me conviene que sea B. Pero eso voy a dejárselo a ustedes para que ustedes puedan también practicar un poquito y recordar sus apuntes de cálculo 1. Dependiendo obviamente de con qué profesor hayan llevado, ¿no? También eso influye mucho, digamos, en la parte del conocimiento de la materia. Y también necesito, ¿no es cierto?, realizar lo que se llama la otra parte de la fórmula, que es la diferencial de b es igual a e a la y diferencial de y. Y entonces aquí la diferencial de b es b, y aquí e a la y de y es e a la y. Y eso tiene un motivo también por el cual llegamos a ese resultado. Pero vuelvo a recalcar, no es que no quiera mencionarlo, sino que lo que voy a buscar es que los lleve un poquito a recordar lo que supuestamente ya deberían saber, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eso, ¿no? Buscar de que ustedes puedan buscar sus apuntes, repasar un poquito, y si no hay respuestas, digamos, a la actividad que vamos a tener luego de esta clase, pues en la siguiente mencionar los motivos por el cual hemos llegado a esta conclusión.
¿no? Porque también hay que al alumno dejarlo un poquito recordar y buscar el motivo del por qué hemos llegado a estas situaciones, a estas condiciones. So, una vez que yo hago esto, identifico que debo calcular esto por partes, que no es también muy complicado el hecho de llegar a esta conclusión, podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces, la integración por partes es u por b menos la integral de b diferencial de u. Y estos cálculos, pues los hacemos con la finalidad de poder reemplazar esta fórmula que nos va a llevar a un resultado en la que ya podemos calcular una integración de manera directa. Entonces, u vale y, b vale e a la y, ¿no es cierto? Entonces, menos la integral de b, que vale e a la y, por du, que es igual a dy. O sea, puedo sustituir el diferencial de u por el diferencial de y. Lo que significa entonces que la integral de y e a la y diferencial de y es igual a esto, ¿no? Es igual a y por e a la y menos la integral de e a la y diferencial de y esta integral ya es directa. O sea, esta integral ya la puedo calcular con una fórmula de la tabla. Y la idea era esa, ¿no? La idea era de que esta expresión, que a priori no se puede calcular de manera directa, desprenderla a través de una metodología propia de las integrales, en este caso por parte, que me permitan encontrar un resultado equivalente, pero al encontrar ese resultado equivalente, yo tenga la posibilidad de encontrar la integral de manera directa. Entonces, en resumen, quedaría que la integral de y e a la y diferencial de y es y e a la y menos la integral de e a la y diferencial de y es e a la y. O sea, esa es una fórmula conocida. Es una fórmula que tenemos nosotros en las tablas de integración, ¿no? La integral de e a la u diferencial de u es e a la u más una constante, en el caso de que sea indefinida, pero en este caso recordemos que tenemos los límites de integración, el límite inferior y el límite superior. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Como ya tenemos calculadas las integrales del primer término y el segundo término, volvemos a lo original y decimos lo siguiente, calculando la integral. Pues en esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a quedar la integral de 0 a 4 de 12y al cuadrado más y e por y diferencial de y es igual a 4y al cubo, que es la integral del primer término, más y e a la y menos e a la y, que es la integral del segundo término que fue obtenida por parte. Y eso debe variar de 0 a 4, porque en el momento que nosotros integramos una función, ya no puede estar el símbolo de integración ni el símbolo de diferencial, porque ya hemos realizado la integración, pero sí lo que debe estar es donde va a variar, ¿no? Que es desde el límite superior hasta el límite inferior. Entonces lo que hacemos ahora simplemente es reemplazar los valores. En el primer corchete vamos a sustituir la variable y por 4 y en el segundo corchete vamos a sustituir la variable y por 0. Entonces acá me va a quedar 4 al cubo multiplicado por 4, que es 256, más e a la cuarta por 4, ¿no es cierto? Menos e a la cuarta, reduciendo aquí términos semejantes, me va a quedar 3e a la cuarta, y aquí esto es 0, pero esto es 1. Recordemos de que esto es 1, pero multiplicado por 0 es 0, esto es 0, pero esto es 1. Entonces, menos por menos me va a dar más 1, ya que por definición básica cualquier valor elevado a 0 es 1. Y bueno, de ahí para adelante en la calculadora, ¿no? Tenemos 256 más 1, que es 257, más 3 por e a la cuarta. Entonces podemos decir de que la integral de 0 a 4, de la integral de y a 2y de 8x más e a la y, diferencial de x, diferencial de y es igual a 257 más 3 por e a la cuarta. Que podemos dejarlo ahí o podemos hacer un cálculo en la calculadora. Bueno, de manera resumida,
La E vale 2,71. Pero si trabajamos con todos los decimales, que también podemos hacerlo en la calculadora, va a quedar esto en la calculadora como 420,79. Ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? En su calculadora. Podemos aquí trabajar con más decimales, podemos dejarlo así, o si quieren trabajar con un resultado más exacto, pues tomen en cuenta todos los decimales. Y este valor numérico tendrá un significado, indudablemente, pero que por en cuanto no vamos a verlo, porque lo que nos interesa ahorita es recordar un poquito lo correspondiente a la integración, los métodos de integración y algunas cosas que tenemos que efectuar, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte de lo que corresponde la integración doble o las integrales doble, en donde, como han podido ver en estos problemas que hemos expuesto, empezamos de manera interna a externa, es decir, desde la integral interna a la integral externa. Entonces, de esa manera, nosotros damos inicio a lo que se llama el tema de integración doble. Ahora, no solamente en los problemas de integración se va a presentar una integral en la que tengamos que resolver por partes. También puede presentarse una expresión en la que tengamos que resolver una integración por fracciones parciales, de repente una integración por sustitución trigonométrica, de repente una integración de la forma cuadrática. Entonces, mucho va a depender de la expresión que yo tenga que analizar en cuanto a las integrales que deba calcular, ¿no? Entonces, esa es la idea por en cuanto en el comienzo del tema de integrales. Entonces, en resumen, lo que hemos visto acá es que la integración doble no es más que una expresión en la que van a aparecer dos integrales que pueden ser definidas o indefinidas. Indefinidas cuando no conocemos los límites de integración. Nos va a interesar en la materia más que todo realizar integrales definidas, porque las integrales definidas son las que le dan sentido a el motivo por el cual debemos saber integrar. Entonces, estas integrales definidas van a tener muy claramente su límite superior, su límite inferior, va a estar muy claramente la expresión que vamos a integrar, va a estar bien definida. Puede ser un polinomio, puede ser una fracción, puede ser trigonométrica, logarítmica, etcétera. Y a partir de ahí empezamos a realizar la integración de adentro hacia afuera, internamente, externamente, y de esa manera, esa es una metodología, no es la única, de esa manera proceder a integrar la variable en función a las diferenciales, aplicar los conceptos básicos, hacer variar la integración de su límite superior al inferior, con la finalidad de obtener una nueva integral que ya es netamente cálculo 1, en la que de acuerdo a lo que nos suceda aquí, tomar la decisión si la integral es directa, si la integral es por partes, si la integral es por sustitución o sustitución trigonométrica, etcétera, 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 hasta llegar a un resultado. Y ese resultado aquí, por en cuanto lo hemos visto como un valor numérico, pero que a medida que vayamos avanzando, le vamos a dar un sentido a esa explicación y a ese resultado. Eso en cuanto, estimados jóvenes, a el comienzo de lo que es las derivadas y las integrales que estamos viendo ahorita en varias variables, ¿no? Ya hemos visto las derivadas y ahora hemos entrado a las integrales. Entonces, como les comento, tengo ahí varias ideas que voy a compartir con ustedes en cuanto a la integración, porque bueno, he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos de especialización y voy a transmitir el conocimiento hacia ustedes para que ustedes puedan ver lo interesante que son las integrales
pero indudablemente voy a necesitar que ustedes tengan un conocimiento sólido en lo que es matemática, ¿no? Me refiero a una matemática de despeje, a una matemática de poder encontrar intersecciones, a una matemática de gráficas, a una matemática de encontrar los límites de integración, a una matemática en la que sepamos las fórmulas de integración, los diferentes métodos de integración. Puede parecer que se esté pidiendo mucho, pero es lo necesario para poder entrar a las aplicaciones de las integrales. Así que esto sería como primera instancia, y a partir de la siguiente clase vamos a ir subiendo escalón por escalón. No voy a decir la dificultad porque la idea va a ser explicarles de manera que puedan entender. No me agrada la palabra dificultad porque en sí no es difícil, pero sí vamos a subir el nivel, ¿no? El nivel de, por en cuanto de básico a intermedio a un nivel superior. Y ver algunas gráficas usando la tecnología como el GeoGebra, o tal vez, si da tiempo, algunos otros programas como el MATLAB o algún otro programa que por el tiempo nos permita mostrarles algunas aplicaciones muy interesantes. Bien, entonces con esto estaríamos terminando, por así decir, nuestra primera clase como una introducción muy básica a las integrales dobles. Y bueno, en nuestra siguiente ronda, si hay alguna pregunta o consulta, estaré pues atento a poder responder lo que quieran preguntar. Así que, mis estimados jóvenes, vamos a dar por terminada la exposición, la grabación de la clase, y en la siguiente sección, si hay alguna pregunta, alguna consulta, pues con mucho gusto. Y en caso contrario, nos estaríamos viendo en la siguiente clase para seguir avanzando lo que corresponde a las integrales. Muchas gracias por su atención y será hasta la siguiente clase.